Llevaba 23 años construyendo una vida que creía sólida como el hormigón que inspeccionaba cada día. La noche que abrí la cámara de casa desde un hotel en Bilbao, todo lo que había edificado se derrumbó en menos de 40 segundos. Lo que apareció en esa pantalla no fue solo una traición, fue la prueba de que llevaba tiempo viviendo en una casa que ya no era mía. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Leandro Saura Bellido. Tengo 51 años. Trabajo como inspector de proyectos de construcción civil en Zaragoza y durante más de 2 décadas creí que era un hombre con suerte, no de los que ganan loterías, de los otros, de los que llegan a casa cansados después de 12 horas en obra y encuentran algo que merece la pena. Una esposa, un hijo, una mesa puesta, el sonido del agua corriendo en la cocina cuando subes las escaleras y sabes que no estás solo. Encarnación, Tejada Peral, entró en mi vida cuando yo tenía 27 años y ella 23. La llamábamos Encarna desde el principio. El nombre completo siempre le pareció demasiado formal para alguien que usaba zapatillas en casa y se reía de sus propios chistes antes de terminarlos. Nos casamos un sábado de octubre en una iglesia pequeña del barrio de Delicias, con una ceremonia sin demasiados invitados, pero con la gente que importaba. 22 años de matrimonio. 22 años, 3 meses y 17 días para ser exacto, aunque en aquel entonces no los contaba así. Borja llegó cuando llevábamos 2 años casados. Fue el tipo de acontecimiento que lo reordena todo. El trabajo, el tiempo, las prioridades, incluso la forma en que uno duerme y se despierta. Borja Saura Tejada, que en el momento de esta historia tenía 21 años y cursaba el primer año de ingeniería en la Universidad de Zaragoza. O eso creía yo. Los creía a los dos. Eso éramos, una familia que se creía. Yo trabajaba mucho. Lo sé, y no voy a negarlo porque esta historia merece honestidad, incluso en las partes que me dejan mal a mí. Había semanas en que llegaba a casa cuando Borja ya dormía y salía antes de que despertara. Hubo cenas que prometí y no cumplí, y conversaciones que pospuse sin darme cuenta de que el tiempo también se agota. No era un mal hombre, pero tampoco era el hombre que estaba presente en todos los momentos que cuentan. Construí todo para ellos y muchas veces me perdí el mientras tanto. Eso es algo con lo que convivo y lo haré siempre. Pero que yo no estuviera siempre presente no justificaba lo que encontré. Nada lo justifica, solo lo explica, y ni eso del todo. El lunes en que comenzó todo era uno de esos días de principios de otoño en que el cielo de Zaragoza tiene ese color neutro entre gris y blanco que no termina de decidirse. Salí de casa antes de las 7 de la mañana con la maleta pequeña, la que reservo para viajes de 2 o 3 días, y el maletín con la documentación de la obra que iba a inspeccionar en Bilbao. Una revisión técnica de estructuras en un edificio de uso público, trabajo de rutina, que requería presencia física durante 2 jornadas completas. Nada que no hubiera hecho 100 veces antes. Encarna estaba todavía en la cama cuando me fui. Me asomé a la puerta del dormitorio, la vi con los ojos cerrados, la sábana subida hasta el hombro. No la desperté. Borja dormía también en su cuarto. Llamé en voz baja desde el pasillo. «Me voy». Nadie respondió. Cerré la puerta principal con cuidado de no hacer ruido y bajé las escaleras del edificio. No me despedí como se debe, eso también lo recuerdo. El viaje a Bilbao son poco más de 3 horas por la autovía. Llegué al hotel pasado el mediodía, dejé la maleta en la habitación del 3er piso y fui directamente a la obra. Mediciones, reuniones técnicas, anotaciones en campo. La jornada se extendió más de lo previsto y cuando volví al hotel eran más de las 10 de la noche. Pedí algo de cenar al servicio de habitaciones. Me duché y me senté en la cama con el teléfono. Era una rutina repetida en cientos de viajes a lo largo de 20 años. Revisar el correo, responder lo urgente y antes de apagar la luz, abrir la aplicación de las cámaras de casa. No por desconfianza, nunca lo había sido.
Era un hábito que empezó cuando Borja era pequeño y me gustaba asegurarme de que dormía bien cuando no podía estar. Con el tiempo se quedó como costumbre, como verificar el cierre del gas antes de salir o dejar las llaves siempre en el mismo cajón. Una pequeña forma de seguir presente desde lejos. Abrí la aplicación. Seleccioné la cámara de la sala. La sala estaba completamente a oscuras. Cambié a la cámara de la cocina, también apagada. El cuarto de Borja. La imagen mostraba la cama hecha, la mochila colgada en la silla del escritorio como siempre que salía. El escritorio vacío. No había nadie. No estaba en casa. Me quedé mirando la imagen unos segundos. Era lunes, tenía parciales en menos de 2 semanas y esa misma mañana me había dicho que iba a quedarse a estudiar. Lo recordaba con claridad porque lo había preguntado yo directamente antes de salir. ¿Tienes plan para hoy? Y él respondió desde la cama con los ojos todavía entornados. Quedarme. Tengo que repasar cálculo. No estaba. Decidí cambiar a la cámara del pasillo. La instalé 3 años antes, después de que los vecinos del piso de arriba tuvieran un problema con la entrada del edificio. Era la más discreta de todas. Apuntaba desde un ángulo alto del corredor interior y su campo visual llegaba hasta la puerta del dormitorio principal cuando no estaba del todo cerrada. Cambié a esa cámara. Al fondo del pasillo, por debajo de la puerta del dormitorio, había una franja de luz. Puse el dedo en la pantalla y amplié la imagen despacio, sin saber todavía por qué lo hacía con tanta cautela, como si algo dentro de mí ya estuviera intentando prepararse para algo que la mente aún no había formulado en palabras. La puerta no estaba cerrada del todo, y a través de la rendija, no más de 10 centímetros, la cámara captó lo suficiente para que no quedara ninguna duda. Encarna estaba en nuestra cama. No estaba sola. Me quedé con el teléfono en la mano y la pantalla iluminando el techo blanco del hotel. No grité, no me moví. No hice absolutamente nada durante lo que debieron ser 3 o 4 minutos, aunque no podría asegurarlo porque en ese momento el tiempo dejó de funcionar con normalidad. Sentí algo frío instalarse en el centro del pecho, no como un golpe, sino como un peso que se acomodaba despacio, con la paciencia de quien sabe que va a quedarse mucho tiempo. Luego puse el teléfono boca abajo sobre la colcha, y en la oscuridad de esa habitación de hotel en Bilbao, con el ruido amortiguado del tráfico llegando desde la calle y el calefactor zumbando suavemente en la pared, entendí que algo había terminado. Todavía no sabía cuánto. No había nada concreto que hacer a esa hora. Esa fue la primera certeza que tuve y fue extrañamente útil. Eran poco más de las 11 de la noche. Estaba a 300 kilómetros de Zaragoza, en una habitación de hotel con la maleta sin deshacer del todo y el teléfono boca abajo sobre la colcha. No podía conducir hasta allí a esa hora. No podía presentarme de improviso. No podía hacer nada que cambiara lo que la cámara había registrado menos de 1 hora antes. Lo que sí podía hacer era pensar. Me levanté del borde de la cama con cuidado, como si el movimiento brusco pudiera romper algo que ya estaba roto. Fui hasta la ventana y descorrí la cortina unos centímetros. El tráfico de Bilbao a esa hora era escaso. Una furgoneta de reparto cruzó la calle mojada por la llovizna, con las luces traseras dejando un rastro rojo sobre el asfalto. Me quedé observando sin ver nada en realidad, dejando que los segundos pasaran sin forzar ningún pensamiento concreto. No me funcionó. La imagen volvía sola, sin que yo la llamara. La franja de luz bajo la puerta del dormitorio, el ángulo de la cámara del pasillo, que nunca había usado para otra cosa que no fuera comprobar que todo estaba en orden. El zoom lento que hice con el dedo sobre la pantalla, como si una parte de mí ya supiera que necesitaba ir despacio. Y después eso, la imagen que no admitía ninguna interpretación alternativa, ningún ángulo desde el que se viera diferente. Encarna. Un hombre. Nuestra cama. Hay cosas que no se pueden desver. Esa es una de ellas. Volví a sentarme y recogí el teléfono del colchón. La pantalla estaba apagada. La encendí y la aplicación de las cámaras seguía abierta en segundo plano. No volví a abrirla, no porque no quisiera saber más, sino porque ya tenía suficiente
para que el resto de la noche fuera insoportable, y ver más en ese estado no iba a servirme de nada útil. Lo que empezaba a instalarse en el pecho no era exactamente rabia, era algo más frío, más parecido a la sensación que tengo cuando reviso una estructura en obra y descubro que los cálculos no cuadran. Esa combinación específica de alerta y concentración que aparece cuando algo que debía sostenerse no lo hace. La diferencia era que esta vez no se trataba de hormigón ni de cargas por metro cuadrado. Se trataba de 22 años de una vida construida con la convicción de que había algo sólido en los cimientos. Pensé en Encarna a los 23 años, con las zapatillas de casa y la risa que siempre llegaba antes que el final del chiste. Pensé en la boda de octubre, la iglesia del barrio de Delicias, la cara que puso su padre cuando brindamos. Pensé en Borja recién nacido, en cómo la primera vez que lo tuve en brazos me pareció una responsabilidad tan grande que no sabía si estaba a la altura. Y después pensé en el cuarto de Borja, la cama hecha, la mochila colgada en la silla, el escritorio vacío. Nadie. Esa imagen, la del cuarto desierto, empezó a pesar casi tanto como la del pasillo. Esa mañana, antes de salir, le había preguntado directamente qué tenía pensado hacer. Él respondió desde la cama con los ojos apenas abiertos. «Me quedo. Tengo que repasar cálculo». Eso había dicho. Y sin embargo, su cuarto estaba vacío a las 11 de la noche de un lunes, con los parciales a menos de 2 semanas. Era posible que hubiera salido por algo puntual. Una cena rápida, casa de un compañero, cualquier imprevisto de los que ocurren sin mayor importancia. A los 21 años no siempre se hace lo que se dice. Lo sabía bien, pero la coincidencia resultaba incómoda de ignorar. Intenté encontrar una explicación que encajara sin forzarla. Borja sale un momento sin avisar. Encarna aprovecha una oportunidad. El hijo no sabe lo que ocurre en su ausencia. Era posible, perfectamente posible. Sin embargo, había algo en esa versión que no terminaba de asentarse, algo parecido a cuando un dato aislado parece correcto, pero no encaja con el resto del informe. Miré el reloj en la mesilla. Las 23:31. Cogí el teléfono y busqué el contacto de Borja. Llamé. El tono sonó una vez, 2 veces, 3, 4. Al quinto tono empecé a considerar que no iba a contestar, y algo en esa posibilidad resultó más revelador que cualquier respuesta que pudiera darme. Al sexto, descolgó. «¿Papá?» La voz sonaba levemente diferente. No asustada, eso habría sido más fácil de interpretar. Era algo más sutil, el tono de alguien que no esperaba la llamada y necesita medio segundo para decidir qué sabe el otro antes de responder. Reconocía esa voz desde que tenía 3 años y le preguntaba si había roto algo. Era la voz de los cálculos rápidos. «¿Estás en casa?», pregunté, sin rodeos, sin entonación especial. «Sí», respondió sin pausa. «Estaba estudiando, me quedé un momento dormido en el sofá. ¿Pasa algo?». La cámara del salón estaba completamente a oscuras cuando abrí la aplicación. No había nadie en el sofá ni en ningún otro rincón de esa planta. Lo había comprobado yo mismo, con mis propios ojos, menos de 1 hora antes. «Nada», dije. «Solo quería saber si estabas bien. Descansa». «Vale, buenas noches». Colgué. Permanecí un buen rato con el teléfono entre los dedos, mirando la pantalla apagada. No lo había confrontado porque hacerlo desde un hotel en Bilbao, con la información que tenía, y sin nada verificado más allá de imágenes de cámara, habría sido un error que no podría deshacer. Reaccionar a las 11 de la noche, con la adrenalina del primer impacto todavía moviéndose por el cuerpo, no es reaccionar, es explotar. Y explotar antes de entender lo que tienes delante es la forma más rápida de perder cualquier ventaja. La llamada, sin embargo, me había dejado algo concreto. Borja no estaba en casa cuando consulté las cámaras. Borja afirmó que sí estaba, que se había quedado dormido en el sofá estudiando. Borja mintió. Eso ya no era una suposición, era un hecho verificable. Todo lo demás, ¿por qué no estaba?, si sabía o no sabía lo que ocurría en el dormitorio, si había salido sin más o si había algo peor detrás de esa ausencia. Eran todavía preguntas sin responder.
Y las preguntas sin respuesta son peligrosas cuando uno actúa sobre ellas antes de tiempo. Esa noche no dormí. Me quedé tumbado con la luz apagada y los ojos abiertos, ordenando mentalmente lo que sabía por un lado y lo que ignoraba por otro. Afuera seguía cayendo sobre Bilbao esa lluvia fina y continua del norte que no termina de mojarte del todo, pero tampoco te deja en paz. A las 4 de la madrugada tomé una primera decisión. No regresaría a Zaragoza al día siguiente como si nada hubiera cambiado, pero tampoco aparecería de golpe, sin un plan, con las manos vacías y la cabeza llena de imágenes que todavía no podía probar ante nadie. Necesitaba más información antes de dar un solo paso. Necesitaba saber con quién había estado en Encarna, desde cuándo y cuántas veces, y necesitaba entender sobre todo qué papel exacto había jugado Borja en todo aquello. Porque si mi hijo simplemente había salido esa noche sin avisar y sin saber nada, era una cosa. Pero si había salido para dejar la casa libre, sabiendo perfectamente lo que iba a ocurrir después de que él cruzara la puerta, eso era algo completamente distinto. Y esa diferencia lo cambiaba absolutamente todo. El martes amaneció gris sobre Bilbao. Lo sé porque no llegué a cerrar los ojos en toda la noche y estaba mirando la ventana cuando el cielo fue pasando del negro al gris sucio del amanecer del norte. Me quedé tumbado sobre la colcha sin deshacer, con la ropa del día anterior, escuchando el calefactor y el tráfico que iba aumentando gradualmente a partir de las 6. Hay algo peculiar en la madrugada de una ciudad que no es la tuya. Los ruidos son distintos. Las sirenas suenan en frecuencias ligeramente diferentes, y esa extrañeza geográfica acentúa todavía más la sensación de estar completamente fuera de lugar. A las 7:15 me levanté. Me duché con el agua muy caliente y me quedé más tiempo del necesario bajo el chorro, con las manos apoyadas en los azulejos y la cabeza baja. El vapor llenó el baño en pocos minutos. Salí, me vestí, me até los zapatos sentado en el borde de la cama, con la misma meticulosidad automática de siempre. Los gestos del cuerpo continúan, aunque la mente esté en otro lugar completamente distinto. Bajé al desayuno del hotel sin hambre real, pedí un café y tostadas que apenas toqué, y abrí el cuaderno de trabajo sobre la mesa, intentando repasar las notas de la jornada anterior. No retuve nada de lo que leí. Mis ojos recorrían las líneas técnicas, mediciones, cotas, observaciones de estructura, pero la información no llegaba a ningún destino porque la parte del cerebro que debía recibirla estaba ocupada en otra cosa, dando vueltas sin descanso alrededor de dos imágenes que no se disolvían solas. La franja de luz bajo la puerta del dormitorio y el cuarto de Borja vacío. La jornada del martes en la obra fue la más larga de mi vida profesional, y eso que en 20 años he tenido días que no tenían fondo. Revisé las estructuras de la segunda planta del edificio, asistí a la reunión de cierre con el equipo técnico local, firmé los informes de inspección. Todo correcto, todo en orden. Mi firma apareció 4 veces en documentos distintos esa mañana, y no recuerdo haber pensado conscientemente en ninguno de ellos. Lo que sí recuerdo es el momento exacto en que tomé la decisión de regresar antes. Era alrededor de las 2 de la tarde. Estábamos en una pausa entre reuniones y yo estaba de pie junto a la ventana del despacho prestado que me habían asignado, con el teléfono en la mano y la vista fija en el tejado del edificio de enfrente. De repente, tuve una certeza muy clara. Quedarme hasta el miércoles tal como estaba previsto no servía de nada. No en ese estado. No con esa cantidad de preguntas sin responder, moviéndose dentro del pecho, como escombros después de un derrumbe. Necesitaba estar en Zaragoza. Necesitaba ver sus caras. No para explotar ni para confrontar. Todavía no. Sino para observar. Para colocarme delante de ellos con todo lo que ya cargaba en la cabeza y ver qué era capaz de percibir ahora que antes me había resultado invisible. Llamé al coordinador del proyecto y le expliqué que había surgido un asunto técnico urgente en otra obra de Zaragoza que requería mi presencia esa misma tarde. Era mentira. Era la primera vez en 20 años de carrera que inventaba una excusa para abandonar una inspección antes de tiempo. Eso también lo registré.
porque ese tipo de pequeñas rupturas con uno mismo dejan rastro aunque uno prefiera ignorarlo. El coordinador no puso ningún impedimento. Todo lo relevante de la revisión estaba cubierto desde el día anterior. Sin problema, Leandro, lo que necesites. Esa facilidad con que encajó la excusa me produjo una sensación extraña, como si el mundo exterior estuviera demasiado dispuesto a dejarme marchar hacia algo para lo que no estaba preparado. Metí los últimos papeles en el maletín, recogí la maleta de la habitación del hotel y salí al aparcamiento poco después de las 3. El cielo seguía siendo el mismo gris compacto de por la mañana, sin lluvia pero sin un solo resquicio de claridad. Arranqué el coche, puse el navegador por costumbre aunque conocía el trayecto de sobra y enfilé la autovía hacia el sur. 3 horas de camino, solo con mis propios pensamientos. Durante la primera hora intenté mantener la mente ocupada con la radio. Cambié de emisora 3 veces sin escuchar nada en ninguna de ellas y la apagué a la altura de Vitoria. A partir de ahí conduje en silencio, con las manos firmes en el volante y la vista fija en el asfalto que el coche iba devorando kilómetro a kilómetro. Pensé en Encarna. Intenté localizar el momento exacto en que debería haber notado que algo no funcionaba. Esa grieta inicial que siempre existe antes de que cualquier estructura ceda por completo. Había épocas en que ella había estado más distante, es cierto. Temporadas en que las conversaciones se acortaron y las noches se volvieron neutras, sin hostilidad pero sin calor tampoco. Yo lo había atribuido al desgaste acumulado, a los años, a esa normalización gradual que ocurre en los matrimonios largos cuando el trabajo ocupa demasiado espacio y lo demás va cediendo terreno sin que nadie lo decida conscientemente. Nunca lo interpreté como señal. Quizás no quería interpretarlo. Eso también es una forma de mirar hacia otro lado, y reconocerlo no resultaba cómodo. Pensé en Borja, 21 años, primer curso de ingeniería, el mismo chico que de niño me seguía a las obras los sábados y me preguntaba para qué servía cada máquina con esa insistencia que agotaba y enternecía a partes iguales. Me lo imaginé esa noche del lunes saliendo por la puerta del piso de Delicias, bajando las escaleras, cruzando la calle. Con conocimiento o sin él, eso todavía no estaba determinado. Y esa distinción importaba de una manera que no lograba todavía articular con precisión, pero que pesaba de forma completamente diferente según cuál de las dos versiones resultara ser la verdadera. Entré en Zaragoza pasadas las 6:15. Aparqué en la calle de siempre, bajé la maleta del maletero y subí al piso cargando algo que no tenía nombre todavía, pero que notaba físicamente en los hombros. Metí la llave en la cerradura con más cuidado del habitual, como si el ruido pudiera advertirles de algo antes de que yo estuviera listo. Abrí la puerta. Encarna estaba en la cocina. Cuando me oyó entrar, se asomó al pasillo con una expresión que tardó exactamente medio segundo más de lo normal en convertirse en sorpresa. ¿Ya estás aquí? Su voz sonó natural. Algo en su postura no del todo. Cancelaron la segunda jornada, dije. El asunto quedó resuelto antes de lo previsto. ¡Qué bien! Se limpió las manos en el paño de cocina. Estoy haciendo lentejas. Borja apareció desde la sala unos instantes después, con el portátil bajo el brazo. Hombre, papá, una sola frase, un gesto de cabeza. Nada que fuera objetivamente extraño para alguien que mirara desde fuera. Y sin embargo, en el tiempo que tardé en dejar el maletín junto a la puerta del estudio, capté algo entre ellos. Una mirada brevísima, casi imperceptible, del tipo que intercambian dos personas que acaban de calcular simultáneamente cuánto sabe el tercero que acaba de cruzar el umbral. No dije nada. Fui a cambiarme de ropa. Me senté un momento en el borde de la cama. Nuestra cama, la misma de la cámara, los mismos almohadones en el mismo orden de siempre. Y respiré despacio durante unos segundos antes de levantarme. Esa noche cené lentejas en mi propia mesa. Escuché a Encarna comentar algo sobre una compañera del trabajo, respondí con monosílabos cuando correspondía y sonreí una vez en un momento que ya no recuerdo con precisión. Borja habló de un examen de termodinámica. Todo sonaba perfectamente ordinario.
Yo estaba sentado en el centro de esa cotidianidad, con la certeza de que algo dentro de aquella casa llevaba tiempo siendo diferente a lo que aparentaba. Todavía no sabía exactamente cuánto, pero eso iba a cambiar. Los días siguientes al regreso fueron los más extraños que he vivido dentro de mi propia casa. Era como habitar dos realidades al mismo tiempo. En la superficial, todo continuaba con la regularidad de siempre. El despertador a las 6:15, el café de la mañana, las conversaciones cortas antes de salir, los saludos al volver por la tarde. Encarna preparaba la cena, Borja estudiaba o decía que estudiaba. La televisión sonaba de fondo. Una familia de clase media en un piso del barrio de Delicias, sin nada que llamara la atención de nadie desde fuera. En la otra realidad, la que yo habitaba en silencio por debajo de esa superficie, todo lo que veía tenía una textura distinta, como cuando llevas años revisando un plano de construcción sin encontrar el fallo y de repente lo localizas, y a partir de ese instante no comprendes cómo no lo detectaste antes, porque está ahí con una claridad que resulta casi desconcertante. Empecé a observar de una manera que nunca había practicado dentro de mi propio hogar, no de forma dramática, sin cambios de conducta que pudieran ponerles en alerta, simplemente con una atención sostenida que antes no existía porque antes no había motivo para ella. Aprendí a escuchar conversaciones desde otra habitación sin aparentarlo. Aprendí a registrar detalles mientras fingía leer el periódico o revisar documentos de trabajo. Las personas que creen no estar siendo observadas son notablemente descuidadas. Eso lo descubrí esa semana con una claridad que nunca olvidaré. Lo primero que registré con precisión ocurrió el jueves por la tarde, 2 días después de mi vuelta. Encarna estaba en la cocina hablando por teléfono. Yo permanecía en el estudio con la puerta entornada, aparentemente concentrado en un informe técnico. No podía oír las palabras con nitidez desde esa distancia, pero sí el tono. Una voz baja, casi murmullada, con esa cadencia particular de las conversaciones que no están destinadas a oídos ajenos. Cuando entré con la excusa de buscar agua, cambió de tema con una fluidez demasiado estudiada. «Es Marisol, del trabajo, que tiene un lío con las facturas del trimestre», me explicó sin que yo hubiera preguntado nada. Asentí y volví al estudio con el vaso. No dije nada, pero guardé ese momento con exactitud. Jueves, 6:30 de la tarde, la justificación que llegó antes de la pregunta, la ligera tensión que se instaló en sus hombros cuando crucé el umbral de la cocina. Lo segundo sucedió el sábado. Encarna salió después del mediodía con la excusa de ir al centro comercial. Borja se ofreció a acompañarla. Nada fuera de lo ordinario en apariencia. Madre e hijo de compras un fin de semana es una imagen perfectamente habitual. Pero cuando regresaron unas 3 horas después, no traían ninguna bolsa. En más de 20 años de matrimonio, Encarna no había vuelto jamás de una salida al centro comercial sin al menos una adquisición menor. Una crema, una revista, cualquier detalle insignificante. Era una costumbre tan suya que yo ni siquiera la había catalogado como tal hasta que su ausencia resultó evidente. No dije nada entonces tampoco, solo registré. Hubo un tercer momento, ese mismo sábado por la noche, que fue el de mayor peso. Estábamos los 3 en el salón después de cenar, Encarna en el sofá grande con el teléfono, Borja en el sillón con el portátil, yo en el otro extremo con un libro que leía sin retener nada. En un momento dado el móvil de Encarna emitió una vibración corta. Ella lo miró un instante y lo bloqueó con el pulgar. Un gesto de 2 segundos, completamente común. Pero Borja levantó los ojos del portátil exactamente en ese instante, y ambos se cruzaron durante una fracción de segundo antes de que él volviera a bajar la vista. No hubo ninguna señal explícita entre ellos, solo ese cruce brevísimo del tipo que se produce entre 2 personas que comparten una información que el tercero no posee y que han aprendido a comunicarse sin palabras precisamente porque ese tercero está presente. Seguí con el libro. Por dentro catalogaba cada detalle con la misma frialdad que utilizo cuando documento irregularidades en obra, sin emoción, sin precipitación,
dejando que los datos se acumulen hasta que el patrón resulte imposible de cuestionar. Porque eso era lo que emergía con claridad a lo largo de esos primeros días. Un patrón. No una suma de coincidencias que pudieran explicarse por separado, sino una estructura repetida de comportamientos pequeños que, analizados en conjunto, apuntaban en una sola dirección. El domingo llamé a un vecino del cuarto piso, con quien mantenía una relación cordial de varios años. Aurelio Campos Nieto, 62 años, jubilado de la Guardia Civil. Habíamos coincidido en reuniones de comunidad y alguna vez tomado un café juntos. Era un hombre discreto, directo, con la clase de red de contactos que acumula quien ha trabajado décadas en seguridad. Le pedí que me recomendara a alguien de confianza, un profesional. No le di más explicaciones de las estrictamente necesarias. Una situación personal delicada que requería verificar cierta información antes de tomar decisiones importantes. Aurelio me miró un momento sin responder, con esa pausa característica de la gente acostumbrada a que las conversaciones tengan peso. Luego asintió despacio. Conozco a alguien. Trabaja bien y es serio. Te paso el contacto esta tarde. Esa misma tarde llegó un mensaje con un nombre y un número. Eliodoro Castán Ferrando. Investigador privado, licenciado, colegiado. Discreto, añadía Aurelio. De los que no hacen preguntas innecesarias. Lo llamé el lunes por la mañana desde el coche, aparcado en una calle a 3 manzanas del piso, con el motor apagado y el volumen bajo. La conversación fue breve y profesional. Eliodoro tenía una voz tranquila, sin urgencias, del tipo que genera confianza no porque resulte agradable, sino porque no parece necesitar agradarte. Le expliqué lo esencial: una esposa, una sospecha fundada en hechos concretos, la necesidad de saber con quién y desde cuándo. No mencioné la cámara, no mencioné a Borja. Todavía no. Necesito 3 semanas para darte algo sólido, dijo. Nada de suposiciones. Datos verificables, documentados, utilizables si llega el caso. Eso es exactamente lo que necesito, respondí. Acordamos una primera reunión para el día siguiente en su despacho del centro de Zaragoza. 450 € al mes, más gastos documentados. No era una cantidad menor, pero tampoco era el momento de sopesar costes con esa clase de balanza. Cuando colgué, me quedé con las manos sobre el volante y la vista en el parabrisas. En la acera de enfrente, una mujer mayor sacaba a un perro con paso tranquilo. Una paloma levantó el vuelo desde un alféizar cercano. La mañana continuaba con su ritmo habitual, completamente ajena a lo que acababa de ponerse en marcha. Arranqué el coche y fui al trabajo. Durante las 3 semanas siguientes, mantuve la misma rutina de siempre. Las cenas, las conversaciones breves, la televisión de fondo. Encarna continuó con sus explicaciones no solicitadas y sus salidas de horarios imprecisos. Borja continuó con sus parciales y sus silencios selectivos. Y yo continué registrando cada detalle con la paciencia de quien sabe que el cuadro se está completando. Aunque todavía falten piezas para ver la imagen entera, Eliodoro trabajaba. Yo esperaba. Y esa espera, que en otras circunstancias habría resultado insoportable, fue transformándose en algo inesperado, en la certeza creciente de que cuando llegara el momento de actuar, lo haría con todo lo necesario en la mano y sin ningún margen para el error. El informe llegó un martes por la tarde. Eliodoro me llamó a las 5:42 para decirme que tenía todo listo y que podía pasarme por su despacho antes de las 7. Estaba en obra cuando sonó el teléfono, revisando el avance de una cimentación en el polígono sur. Colgué, guardé el casco en el maletero y conduje hasta el centro sin parar en casa. El despacho de Eliodoro Castán Ferrando estaba en un segundo piso de la calle de los Mártires, sobre una óptica. Escalera estrecha, puerta de madera oscura con una placa metálica pequeña y discreta. 3 semanas antes, me había parecido un lugar austero hasta el límite de lo incómodo. Esa tarde lo vi de otra manera, como el tipo de sitio que inspira confianza precisamente porque no intenta impresionar a nadie. Eliodoro me esperaba sentado detrás de su mesa, con una carpeta de cartón marrón cerrada delante y una expresión que no era compasiva,
pero tampoco indiferente. Era la expresión de alguien que lleva años entregando noticias difíciles y ha aprendido a hacerlo sin añadir peso innecesario. «Siéntate», dijo. Me senté. Abrió la carpeta y la giró hacia mí sobre la superficie de la mesa. La primera hoja era un resumen ordenado. Nombre del sujeto investigado: Encarnación Tejada Peral. Período de seguimiento: 21 días. Debajo, una línea que concentraba el resultado principal con la economía de palabras de quien no necesita adornos para que algo pese. Relación sentimental y sexual con Fermín Andújar Ruiz, 44 años, administrativo del Departamento de Operaciones de la empresa Transportes Reyán S.L., donde la investigada prestaba servicios como responsable de facturación. Duración estimada de la relación: 22 meses. 22 meses. Leí la cifra 2 veces. La primera sin terminar de procesarla del todo. La segunda con una claridad distinta y más pesada. 22 meses era antes de la pasada primavera. Era antes del verano. Era antes de las vacaciones que habíamos hecho los 3 en agosto en Peñíscola, buscando un apartamento distinto, porque Borja ya no quería ir al mismo sitio de siempre. Era antes de la cena de Navidad en casa de los padres de Encarna, con el turrón y la sobremesa larga, y su madre preguntándome por el trabajo con esa cordialidad de quien cree que todo va bien. Pasé a la página siguiente. Eliodoro había documentado 16 encuentros a lo largo de las 3 semanas de seguimiento. Fechas, horarios, localizaciones detalladas. 7 de ellos en un apartamento del barrio de Las Fuentes, registrado a nombre de un familiar de Fermín. Los otros 9 en lugares variados: un hotel de carretera en las afueras 2 veces, el domicilio de Fermín otras 3, y en 4 ocasiones en nuestro piso de Delicias, en horario de tarde, en días laborables en que yo estaba trabajando fuera del centro. Me detuve en ese punto. 4 veces en nuestro piso. La noche del hotel en Bilbao no había sido una excepción ni un impulso aislado. Había sido uno más dentro de una serie que llevaba casi 2 años, repitiéndose, con una regularidad que resultaba casi metódica, dentro de las mismas paredes donde yo guardaba la ropa, donde desayunaba cada mañana, donde creí durante 22 años que había construido algo que merecía la pena. Continué pasando páginas. Había fotografías en la sección siguiente. No entré en los detalles más de lo necesario. Con las primeras imágenes, era más que suficiente para entender que lo documentado no era una situación ambigua, ni una proximidad susceptible de interpretaciones generosas. Era exactamente lo que había captado aquella noche desde el hotel, sin margen posible para la duda. Avancé hasta llegar a la sección marcada con una pestaña de color azul en el borde derecho. «Esto es lo que me pediste que verificara adicionalmente», dijo Eliodoro. Se lo había encargado en nuestra segunda reunión, 10 días antes. Sin entrar en detalles completos, le indiqué que quería saber si existía alguna tercera persona al corriente de la situación que pudiera estar facilitando la logística de los encuentros. No le mencioné que pensaba en mi propio hijo. No fue necesario. La sección comenzaba con un párrafo breve y directo. A través de la verificación de patrones de comunicación entre la investigada y su hijo, Borja Saura Tejada, 21 años, se ha constatado que este último envió a su madre, en al menos 11 ocasiones durante los últimos 8 meses documentados, mensajes de texto con información anticipada sobre los desplazamientos laborales del padre. Dichos mensajes incluían fechas de viaje, duración estimada de las ausencias y, en 3 casos, confirmación de regreso adelantado con suficiente antelación para que la investigada modificara sus planes con tiempo. 11 mensajes. 8 meses. No lo leí de nuevo. Una sola lectura fue suficiente porque las palabras no cambian de significado, por mucho que se repitan. Aparté la vista del papel durante unos segundos y la fijé en la ventana del despacho. Desde ahí solo se veía el lateral del edificio de enfrente y un trozo de cielo que ya empezaba a cerrarse hacia la oscuridad. Escuché el tráfico amortiguado por el cristal, un motor arrancando, un claxon lejano. El mundo exterior continuaba con absoluta indiferencia
hacia lo que acababa de ocurrir en ese segundo piso de la calle de los Mártires. Borja lo sabía. No podía determinar desde cuándo exactamente. Quizás al principio fue solo una sospecha que se fue confirmando con el tiempo hasta que resultó imposible de ignorar. Quizás llegó un momento en que Encarna se lo dijo abiertamente o en que él lo descubrió por su cuenta y ambos alcanzaron algún acuerdo tácito que ninguno de los dos nombró en voz alta. El informe no podía responder a eso. Lo que sí respondía, con la contundencia de 11 mensajes documentados, era que mi hijo no solo conocía la situación, sino que había tomado una decisión activa: facilitar que continuara. Había elegido el otro lado, y lo había hecho durante 8 meses, viaje tras viaje sin que yo lo supiera. Cerré la carpeta con calma y la dejé sobre la mesa. ¿Necesitas algo más por mi parte?, preguntó Heliodoro. Por ahora no, respondí. Que es posible que te llame más adelante si la situación avanza hacia lo legal. Cuando quieras. Empujó la carpeta por la superficie hacia mí. Todo está duplicado. Tienes una copia en el sobre del interior para el uso que corresponda. Salí a la calle con la carpeta bajo el brazo. El aire de la tarde tenía esa temperatura tirante del otoño avanzado en Zaragoza, con el cierzo moviéndose entre los edificios en ráfagas cortas. Caminé hasta el coche sin prisa. Guardé la carpeta en el maletín, cerré el maletero y me quedé de pie junto al vehículo un momento, con las manos en los bolsillos y la vista fija en el empedrado de la acera. Pensé en Borja a los 8 años, siguiéndome por una obra un sábado de invierno, preguntando para qué servía cada andamio con esa insistencia que agotaba y enternecía a partes iguales. Pensé en él con 16 años y fiebre alta una noche, y yo cancelando una reunión para llevarlo al médico de urgencias sin pensarlo 2 veces. Pensé en él contestando al teléfono desde Bilbao, con la voz de quien calcula cuánto sabe el otro antes de abrir la boca. Entré en el coche y cerré la puerta. Permanecí en el interior quieto durante varios minutos sin arrancar. Lo que sentía no era rabia en el sentido convencional de la palabra. Era algo más difícil de sostener que la rabia. La comprensión de que una traición tiene un peso determinado, pero que ese mismo peso, duplicado y venido desde donde venía, es una cosa completamente diferente. No más grande en volumen, diferente en naturaleza, del mismo modo en que no es igual la grieta en una pared que la grieta en los cimientos. Arranqué el motor. No iba a actuar esa noche, ni la siguiente. Lo que acababa de recibir era el mapa completo de lo que tenía delante, y los mapas no se usan corriendo. Antes de moverme en ninguna dirección necesitaba hablar con un abogado, alguien que me dijera exactamente dónde estaba parado y hasta dónde llegaban mis derechos antes de que yo moviera una sola pieza. Porque esta vez no iba a cometer errores. Germán Ibáñez Palomar tenía su despacho en la calle de Alfonso, en un edificio de fachada antigua, con un ascensor de puerta metálica que tardaba en subir más de lo razonable. Llegué puntual a las 12 del miércoles siguiente con el maletín en mano, la carpeta de Heliodoro dentro y la determinación ordenada de alguien que ha dormido 3 días sobre una decisión y ya no va a cambiarla. La sala de espera era pequeña, con 2 sillas tapizadas en verde oscuro y una mesa baja con revistas que nadie leía. La secretaria ofreció agua o café con la eficiencia de quien lo hace 20 veces al día. Pedí agua. Germán apareció a los 4 minutos. 49 años, corbata azul marino, apretón de mano firme sin exceso de calidez. El tipo de abogado que no hace sentir que estás en una consulta, sino en una reunión técnica, lo cual, en ese momento, era exactamente lo que necesitaba. Nos sentamos y le expuse la situación con el mismo orden que habría usado en una reunión de obra. Cronología clara, sin saltos emocionales, los datos antes que las valoraciones, la cámara, la noche del hotel, la llamada a Borja, el regreso, las semanas de observación, el informe de Heliodoro. Cuando terminé, coloqué la carpeta abierta sobre su mesa. La revisó en silencio durante varios minutos. Pasó cada hoja con atención metódica, sin apresurarse. Al llegar a la sección de comunicaciones entre madre e hijo, redujo el ritmo y leyó con más detenimiento.
¿El hijo vive en el domicilio familiar?, preguntó. Sí, estudia en Zaragoza, primer curso de ingeniería. ¿Hay bienes a su nombre financiados con fondos comunes del matrimonio? No, solo una cuenta donde le ingresaba mensualmente 800 euros para gastos universitarios. Anotó algo en su blog con letra pequeña y regular. Luego me explicó el terreno con la claridad de quien lo domina sin necesidad de exhibirlo. En régimen de gananciales, los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen en el proceso de divorcio, con independencia de las circunstancias que lo motiven. Sin embargo, los bienes privativos, anteriores al matrimonio o recibidos por herencia personal, permanecen fuera del reparto siempre que su origen pueda acreditarse documentalmente. ¿Tienes activos privativos?, preguntó. 3 fondos de inversión y un depósito a plazo constituido con dinero heredado de mi padre. Nunca los integré en cuentas comunes ni los declaré como gananciales. Tengo toda la documentación de origen. Entonces, están protegidos. Una anotación más en el blog. Lo que necesito para la siguiente reunión es esa documentación completa, extractos históricos, certificados de titularidad y escritura de la herencia. Acordamos vernos la semana siguiente. Pagué la minuta de consulta, 120 euros, y salí a la calle Alfonso con el paso más firme que al llegar. Lo que vino después no fue dramático desde fuera. Durante las 2 semanas siguientes, hice una serie de gestiones administrativas que, observadas por separado, parecían trámites de rutina. Una visita al banco para revisar el estado de los fondos, una tarde con el gestor actualizando la documentación de origen, un par de horas en casa, separando las escrituras del piso hipotecado en conjunto de los papeles estrictamente anteriores al matrimonio. Nada que encendiera ninguna señal de alarma, nada que Encarna pudiera leer como preparación de nada. En casa, la rutina de superficie continuaba intacta. Lo que sí había cambiado era el comportamiento de Encarna, y el cambio venía paradójicamente en dirección opuesta a lo que uno habría esperado. Llevaba casi 2 años moviéndose dentro de una sensación de impunidad que se había ido consolidando sola. Con cada viaje mío que terminaba sin consecuencias y con cada noche que volvía a su cauce habitual. La confianza excesiva genera descuido. Lo he visto en obra suficientes veces para reconocerlo en cualquier otro contexto. Empezó a usar el teléfono con menos cuidado. Lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño, algo que antes no hacía. Sus justificaciones sobre salidas y horarios se fueron volviendo más vagas. Voy a tomar algo con una amiga. Me quedo un rato en la oficina. Hay una cosa de última hora. Antes elaboraba esas explicaciones con más detalle. Ahora las soltaba con la ligereza de quien ya no calcula el efecto que producen en quien las escucha. Un martes al mediodía llegué a casa antes de lo previsto porque se suspendió una visita a obra por lluvia. Encarna estaba en el salón de espaldas a la entrada, con el teléfono pegado a la oreja. No me oyó llegar. Cuando me acerqué por el pasillo, alcancé a escuchar 2 frases antes de que notara mi presencia. El jueves como siempre, y algo que no llegué a descifrar del todo. Se giró al sentir mis pasos, colgó con un gesto rápido y preguntó si comía en casa. No, dije. Venía a buscar un plano que me dejé. Fui al estudio, cogí una carpeta sin mirar cuál era y salí. No añadí nada. Cada uno de esos momentos era un elemento más dentro de una estructura que avanzaba a su propio ritmo, y precipitar el paso final antes de tener todo asegurado habría arruinado el trabajo de semanas. La segunda reunión con Germán tuvo lugar un miércoles por la tarde. Llevé todo lo que había pedido: extractos históricos de los 3 fondos con fecha de constitución, certificados de titularidad, escritura de la herencia paterna con la liquidación fiscal adjunta. Lo revisó con la misma calma de siempre. Cuando terminó, juntó los papeles con los bordes alineados, los dejó sobre la mesa y dijo: «Todo en orden. Cuando decidas proceder, estamos preparados». Le pregunté cuánto tiempo requeriría el proceso desde la presentación de la demanda. Con divorcio contencioso, entre 8 y 10 meses para la resolución completa. Si hubiera acuerdo, menos, pero entiendo que no lo habrá. No lo habrá,
confirmé. Salí a la calle cuando el sol ya estaba bajo sobre los tejados del centro. El otoño había cedido a algo más frío, con el cierzo moviéndose entre los edificios, con esa insistencia característica de Zaragoza en noviembre. Caminé hasta el aparcamiento despacio, con las manos en los bolsillos y la cabeza más ordenada de lo que había estado en semanas. Encarna llegó a casa esa noche 40 minutos tarde con una explicación que no pedí. Sonreí desde el sofá cuando entró, le pregunté si había cenado y seguí con el periódico. Nunca estuvo tan expuesta, nunca se sintió tan segura. Y esa distancia entre las dos cosas era, en ese momento, lo único que necesitaba. Había una cosa que Germán Ibáñez me había dejado clara desde el principio. La fase de preparación era la más vulnerable, no el confronto, no el proceso legal, no la reacción del otro lado, la preparación, porque es el único momento en que uno actúa sin que el adversario sepa que hay un partido en juego. Y si algo se filtra antes de tiempo, toda la ventaja acumulada se disuelve en segundos. Lo entendí de forma completamente distinta aquella noche de noviembre. Encarna salió después de cenar con la excusa de un compromiso de trabajo. Lo anunció al mediodía, con la misma vaguedad de las últimas semanas. Hay una cena con el equipo, no sé a qué hora vuelvo. Lo dijo desde la cocina sin levantar la vista de lo que estaba haciendo, con el tono plano de quien entrega una información y no espera comentario. Está bien, respondí. Borja se encerró en su cuarto después de cenar, según dijo, para preparar la entrega de un trabajo de termodinámica que tenía plazo a finales de semana. Lo escuché moverse durante un rato, la silla arrastrando, la puerta del baño, el grifo. Luego silencio. Calculé que estaría concentrado al menos un par de horas. Esperé hasta las 10:30. Cuando el piso llevaba un buen rato quieto, fui al estudio. Cerré la puerta con cuidado, dejando solo 1 centímetro de apertura para escuchar el pasillo, y abrí el ordenador. Tenía una videollamada pendiente con Germán desde esa mañana. Una revisión final de la documentación antes de protocolar la demanda. Nada nuevo sobre la mesa, solo la confirmación de que cada papel estaba en su sitio y cada cifra cuadraba antes de dar el paso definitivo. Puse el volumen al mínimo y conecté. Germán apareció en pantalla con su mesa ordenada al fondo y la misma expresión técnica de siempre. Saludó brevemente y entramos en materia sin preámbulos. Fue repasando punto por punto, los fondos privativos documentados, la hipoteca del piso compartido y cómo se reflejaría en el reparto, la cuenta mensual de Borja y su interrupción inmediata desde la fecha de presentación. Todo en voz baja, todo preciso. Llevábamos unos 20 minutos cuando lo escuché. Un crujido en el pasillo. El tipo de sonido que hace el suelo de parqué en el tramo entre la habitación de Borja y la cocina, cuando alguien camina con calcetines sin calcular que el material todavía cede bajo el peso. Cerré la pantalla del portátil de un solo movimiento. No del todo. Lo dejé entornado con la imagen de Germán comprimida en una franja oscura, sin apagarlo. Giré el asiento, abrí el cajón lateral del escritorio y saqué una carpeta de obra con planos de presupuesto que había dejado allí días antes, precisamente para esta clase de eventualidad. La puerta del estudio se abrió 3 segundos después. Borja asomó la cabeza con el pelo revuelto y una taza en la mano. Me miró. Miró el ordenador entornado. Miró los planos extendidos sobre la mesa. ¿Todavía estás despierto?, dijo. Tengo que cerrar un presupuesto para mañana a primera hora. Moví el dedo sobre una línea del plano sin apartar los ojos del papel. Se me olvidó terminarlo en la oficina. Borja no se movió del umbral durante 2 segundos que se extendieron más de lo razonable. Luego señaló el portátil con la barbilla. ¿Está encendido? Actualización pendiente, respondí. Lo dejé abierto para que terminara. Asintió despacio. Entró en la cocina, que quedaba al otro lado del pasillo, abrió el microondas y lo puse en marcha. El zumbido del aparato fue lo más útil que produjo en ese momento, porque ahogó cualquier sonido que pudiera llegar desde el portátil entornado. Esperé. Borja volvió a pasar por delante del estudio con la taza en la mano.
Ralentizó el paso un instante al llegar a la altura de la puerta, pero no se detuvo. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo, la puerta de su cuarto cerrarse. Abrí el portátil despacio. Germán seguía en pantalla. Había esperado sin moverse. Me miró un momento y dijo en voz muy baja: ¿Problema? No, respondí al mismo volumen. Pero terminamos aquí por esta noche. Entendido. ¿Seguimos el jueves? Te llamo mañana. Cerré la conexión, apagué el monitor y permanecí sentado en el silencio del estudio durante un buen rato. El corazón funcionaba más rápido de lo habitual, no de miedo exactamente, sino de la clase de tensión sostenida que deja el cuerpo cuando ha estado contenido durante varios minutos seguidos sin poder soltarse. Me pasé las manos por la cara y respiré despacio hasta que el pulso volvió a su ritmo. El problema no era que Borja hubiera sospechado algo concreto. Era demasiado inteligente como para no registrar lo que veía, pero también demasiado confiado en la imagen que tenía de mí para interpretar un portátil entornado como una amenaza directa. Lo que le había visto en los ojos al asomarse no era desconfianza, era curiosidad rutinaria, del tipo que se satisface con una explicación razonable y no profundiza más, pero el margen se había reducido. A la mañana siguiente, llamé a Germán desde el coche, aparcado en la misma calle de siempre, a 3 manzanas del piso. Necesito acortar los plazos, le dije. ¿Puedes tenerlo listo para protocolar esta semana? Un silencio breve. Hoy es miércoles. Si me traes esta tarde la firma en los últimos 2 documentos que te envié, puedo presentar el jueves por la mañana. ¿A qué hora? A las 5, en el despacho. Allí estaré. Colgué y arranqué el motor. Mientras conducía hacia la obra, pensé en la secuencia de lo que quedaba. La presentación el jueves, la notificación a Encarna que llegaría por vía judicial en los días siguientes y el confronto que tendría que ocurrir antes de que esa notificación llegara, porque yo no quería que se enterara por un sobre en el buzón. Quería estar delante cuando lo supiera. No por crueldad, sino porque había algo que necesitaba decirle a la cara con los documentos sobre la mesa, sin intermediarios. Y después Borja. Ese era el peso que ningún papel de abogado podía aligerar, la parte que no tenía equivalente en ningún procedimiento legal, porque no existía formulario para lo que significaba saber que tu propio hijo había elegido estar en el otro lado durante 8 meses. No con rabia, sin dramatismo, solo con la certeza fría de que ciertas decisiones tienen consecuencias que no se negocian ni se mitigan con disculpas posteriores. El jueves a las 5 estaba sentado frente a Germán con los documentos firmados sobre la mesa. A las 5:15 salí del ascensor de puerta metálica a la calle Alfonso, con el expediente protocolado y la fecha de presentación oficial sellada en el margen inferior de la primera hoja. Lo que había empezado una noche de lunes frente a la pantalla de un hotel en Bilbao llegaba ahora a la fase en que dejaría de ser invisible. El viernes por la tarde Borja recogió la mochila y avisó que iba a estudiar a casa de un compañero de la facultad. «Tenemos que preparar la entrega del proyecto en grupo», dijo desde el pasillo con el abrigo ya puesto. «Igual me quedo a cenar, te aviso». «Sin problema», respondí desde el salón sin levantar la vista. Era la misma rutina de los viernes que se repetía desde el comienzo del curso. Borja desaparecía por la tarde con la mochila cargada y regresaba por la noche o al día siguiente. Lo había combinado en la víspera en mi presencia, sin ninguna intención visible de generar una oportunidad, simplemente porque era lo que tocaba esa semana. Y sin embargo, la tarde del viernes se abría ante mí con una precisión que ningún calendario habría podido planificar mejor. Escuché la puerta cerrarse. Encarna estaba en la cocina cuando salí del salón. Preparaba algo sencillo, lo que quedaba en la nevera de finales de semana, con la espalda hacia mí y la radio del mueble de pared emitiendo en voz baja el programa de tarde que ponía siempre a esa hora desde hacía años. «Voy a poner la mesa», dije. «Bien, en 20 minutos está». Puse los 2 cubiertos, los 2 vasos, las 2 servilletas con la misma normalidad de cualquier otro viernes del año. Fui al dormitorio.
Saqué el maletín del armario donde lo había guardado esa mañana y extraje de su interior la carpeta de cartón marrón de Heliodoro, y encima de ella la primera hoja del expediente judicial sellado el día anterior. Los coloqué sobre el centro de la mesa entre los dos platos. Volví a la cocina y serví el agua. Encarna trajo la fuente y la dejó sobre la mesa sin mirar. Retiró la silla, se sentó, sirvió en su plato, y en el movimiento de tender la mano hacia el pan, la vista le cayó sobre la carpeta. Se detuvo. No fue un gesto dramático. Fue la detención pequeña y silenciosa de alguien cuyo cuerpo procesa antes que la mente lo que tiene delante. Levantó los ojos hacia mí. ¿Qué es eso? Ábrelo. Una pausa larga, compacta, del tipo que ocupa más espacio del que el tiempo justifica. Extendió la mano despacio y abrió la carpeta por la primera hoja. La dejé leer. No la observé con la intención de catalogar su reacción como si fuera un experimento. La observé porque llevaba más de 2 meses cargando algo en solitario y en ese momento ya no había razón para seguir callado. Encarna leyó la primera página, pasó a la segunda, se detuvo en la sección de fotografías el tiempo suficiente para que su respiración cambiara de cadencia sin que ella lo advirtiera. «Esto no es lo que parece», dijo al fin. La frase llegó en voz baja, casi sin inflexión, como algo que se pronuncia más por reflejo que por convicción. Encarna. Su nombre salió de mí con una calma que llevaba semanas construyendo. Hay 16 encuentros documentados en 3 semanas, 4 de ellos en este piso, 22 meses en total. Silencio. No tienes que explicarme nada que yo no sepa ya. Cerró la carpeta despacio y la dejó sobre el mantel. Luego levantó la vista y en sus ojos vi algo que no esperaba. No miedo ni rabia inmediata, sino una especie de evaluación, como si todavía estuviera calculando cuánto margen le quedaba. «Podemos hablar de esto», dijo. La voz recuperó algo de firmeza. «No tenías que haber hecho lo que hayas hecho. Podemos sentarnos y encontrar la manera de...». «Ya está hecho». Señalé la segunda hoja, la del expediente. «El jueves por la tarde, presentado y sellado». Eso llegó de otra manera. Vi el momento exacto en que la información aterrizó porque su postura cambió. Los hombros bajaron 1 centímetro, las manos sobre el mantel perdieron la tensión que habían sostenido desde que abrió la carpeta. «No puedes...». Empezó y no terminó. «Está presentado, Encarna, con todo lo que hay en esa carpeta como documentación adjunta». Entonces llegó la rabia, no de golpe, sino acumulada en unos pocos segundos que la transformaron desde la evaluación fría hacia algo mucho más primario. Empujó la silla hacia atrás y se levantó con el movimiento brusco de quien necesita ponerse en pie para sostener lo que viene. Me dijo que no tenía derecho, que había cosas que yo no había entendido nunca, que si ella había llegado a ese punto era porque había razones que yo era incapaz de ver porque nunca estaba presente, porque siempre había antepuesto el trabajo, porque hubo años enteros en que ella prácticamente no existía para mí. La escuché sin interrumpir, no porque no tuviera respuesta, sino porque una parte de lo que decía contenía una verdad que yo había reconocido desde antes de esa noche. Me había perdido momentos que no volvieron. Había llegado tarde demasiadas veces. Hubo periodos en que mi presencia en ese hogar era más logística que real. Eso era cierto, lo asumía, y no iba a negarlo delante de ella ni delante de nadie. Pero también era cierto que ninguna de esas ausencias alcanzaba para explicarlo todo. Explicaban quizás una distancia, un enfriamiento, una conversación difícil que debió tenerse y nunca llegó. No justificaban 22 meses de engaño sostenido. No justificaban 4 tardes en nuestra propia cama. No justificaban 11 mensajes de mi hijo coordinando mis viajes para que ella tuviera el campo libre. Cuando terminó de hablar, el silencio que siguió tenía una densidad distinta. «He escuchado todo lo que tenías que decirme», dije. «Ahora escúchame tú. No estoy aquí para discutir quién tiene más razón sobre los últimos 22 años. Lo que ocurrió entre nosotros tiene muchos responsables, yo incluido, y eso lo sé. Pero lo que hay en esa carpeta
no lo resolveremos en esta mesa. El proceso está en marcha y lo que queda por delante se tramitará conforme a la ley. Se sentó de nuevo, despacio, como si las piernas cedieran antes que la decisión. No hay ninguna manera de que reconsideres. La voz había cambiado otra vez, más baja, despojada ya de la rabia. No. Encarna se quedó mirando la carpeta sobre la mesa durante un tiempo que no me di. La fuente con la cena estaba en el centro, intacta, con el vapor que había dejado de subir hacía rato. La radio seguía sonando desde la cocina, completamente ajena a lo que acababa de ocurrir en ese comedor. Se levantó eventualmente, tomó el teléfono del aparador y fue al dormitorio. La puerta se cerró. Luego el murmullo contenido de una llamada, la voz de quien necesita hablar con alguien, pero no quiere ser escuchada. Permanecí sentado a la mesa. No sentí alivio ni satisfacción. Lo que se instaló se parecía más al silencio que queda después del derrumbe de una estructura. Ese instante específico en que el polvo no se ha asentado del todo y el contorno de lo que permanece en pie aún no tiene forma definida. Recogí la carpeta, guardé el expediente en su interior y los metí de vuelta en el maletín. Tiré la cena, lavé los platos, apagué la luz de la cocina. Esa noche dormí en el cuarto de la plancha, que llevaba años siendo un almacén de ropa de temporada, con una cama plegable que nadie usaba. Retiré las bolsas apiladas sobre el colchón y me tumbé con la ropa puesta sobre la tela fría. El techo de esa habitación era el mismo techo de siempre, la misma mancha alargada junto a la ventana que venía de una gotera del piso de arriba, reparada 4 inviernos atrás, la misma grieta fina que recorría la escayola desde el rincón hasta casi el centro. Llevaba años durmiendo al otro lado del pasillo sin haberla visto nunca. Lo que quedaba para el día siguiente era diferente en naturaleza a todo lo anterior, más difícil de otra manera, no porque requiriera más cálculo o más documentación, sino porque el que esperaba al otro lado de ese pasillo llevaba mi apellido. Borja volvió a las 11:20 de la noche. Lo escuché desde el cuarto de la plancha, la llave en la cerradura, el golpe suave de la puerta al cerrarse, los pasos por el pasillo. Se detuvo un momento. Probablemente notó luz bajo la puerta del dormitorio principal que Encarna había dejado encendida, y luego continuó hasta su habitación. La puerta se cerró. Nada más. No salí. Esa noche no era el momento. No con él recién llegado, sin saber nada de lo ocurrido horas antes en ese comedor, con la guardia baja y el cansancio de quien llega de una tarde larga. Necesitaba que lo que iba a decirle al día siguiente llegara en condiciones que lo hicieran imposible de eludir. Con él despierto, sin prisas, sentado frente a mí, sin ningún lugar a donde ir. Dormí en tramos cortos. A las 7 ya estaba en la cocina. Preparé café, coloqué 2 tazas en la mesa y puse la carpeta de Eliodoro abierta en el centro, con la sección de mensajes entre Borja y Encarna visible desde el primer vistazo. No como trampa, como declaración de lo que iba a ser esa conversación desde el principio. Sin rodeos, sin introducción gradual, sin el tipo de prólogo que da tiempo para construir defensas. Esperé. A las 9 menos cuarto escuché movimiento en su cuarto. El baño, el grifo, la puerta, pasos por el pasillo. Borja entró en la cocina con el pelo todavía húmedo y una camiseta de la universidad. Se detuvo 2 segundos al ver la mesa, las 2 tazas, yo sentado, la carpeta abierta, con una expresión que no era todavía alarma, pero que tampoco era la de quien entra a desayunar sin más. «Siéntate», dije. Algo en mi voz lo detuvo antes de que pudiera ensayar ninguna respuesta. Se sentó despacio frente a mí, con los ojos fijos en la carpeta sobre la mesa. «Léelo». No señalé en ninguna página en concreto. La sección visible era suficientemente elocuente. Los 11 mensajes transcritos con fecha, hora y contenido exacto. Su número de teléfono en el encabezado de cada comunicación. Las fechas coincidían con mis viajes de trabajo, verificadas en el lateral con los registros de desplazamiento que Eliodoro había adjuntado. Borja leyó. Lo vi leer con la misma atención que pone cuando algo le importa, la mandíbula apretada, los ojos moviéndose despacio sobre el texto,
las manos quietas sobre el mantel. No fue una lectura rápida de quien busca la salida. Fue la lectura de quien sabe que lo que tiene delante no admite interpretación alternativa y está midiendo cuánto pesan exactamente las palabras antes de abrir la boca. Cuando levantó la vista, empezó a hablar. «Papá, escúchame. No es lo que...» Borja. Una sola palabra. Su nombre, sin inflexión, suficiente para que se detuviera. Abrí el teléfono, fui al mensaje del 12 de marzo y lo giré sobre la mesa hacia él. La pantalla mostraba el texto exacto. El lunes sale a primera hora. Vuelve el miércoles por la tarde. Enviado a las 22:46 de un domingo por la noche. «¿Este eres tú?», pregunté. No respondió. No porque no supiera la respuesta, sino porque cualquier cosa que dijera en ese momento lo situaba en un terreno del que no había salida razonable. «Son 11 mensajes en 8 meses», continué. «No fue un error puntual, no fue algo que te escapó sin querer. Fueron 8 meses de decisiones repetidas, una tras otra, en los que cada vez que yo salía de esta casa, tú cogías el teléfono y le avisabas a tu madre cuándo estaría libre el camino». El silencio que siguió tenía el peso específico de las cosas que ya no pueden deshacerse. «Yo no sabía hasta dónde llegaba todo», dijo al fin. La voz sonó distinta, más baja, despojada de la cadencia controlada del principio. Al principio pensé que era algo entre ellos, que no era asunto mío meterme. «Pero te metiste», lo dije sin elevar el tono. «Cada mensaje fue una decisión activa de meterte, solo que eligiste el otro lado». Borja bajó los ojos hacia la mesa. «Lo siento». 2 palabras en voz baja con la textura de algo genuino, que era precisamente lo que hacía más difícil lo que venía a continuación. «Lo sé», respondí. Me quedé un momento en silencio, no para construir efecto, sino porque lo que iba a decirle a continuación requería que yo mismo lo sostuviera antes de pronunciarlo en voz alta. «Voy a ser claro, porque no te mereces otra cosa. A partir del 1 del mes que viene cancelo la transferencia mensual. La matrícula de la universidad no se renovará el próximo semestre. Cualquier gasto vinculado a tus estudios que hasta ahora corría de mi parte queda suspendido desde hoy». Borja levantó la vista despacio. «No te digo esto con rabia», continué. «Te lo digo porque las decisiones reales tienen consecuencias reales, y durante 8 meses tomaste decisiones reales que tuvieron consecuencias reales dentro de esta familia. Eso no se compensa con una disculpa. No porque no la valore, sino porque algunas cosas no funcionan así». «Pero papá», la voz se quebró levemente en la segunda sílaba. «Escúchame hasta el final». Se quedó quieto. «Nunca voy a dejar de quererte. Eso no está sobre la mesa y nunca lo estará. Pero el padre que soy para ti desde hoy no es el mismo que era ayer. No porque yo haya decidido castigarte, sino porque lo que ocurrió entre nosotros ha alterado algo que no puede volver a su estado anterior simplemente porque lo decidamos. La confianza no funciona así. Lo sabes perfectamente porque eres suficientemente inteligente para entenderlo, y es precisamente eso lo que hace más difícil aceptar que elegiste lo que elegiste». Borja tenía los ojos brillantes, no llorando todavía, sosteniéndose. «¿Y qué se supone que hago ahora?», dijo. La pregunta no tenía arrogancia, era genuina, casi pequeña. «Eso tendrás que resolverlo tú». Lo dije con toda la calma que me quedaba. «Tienes 21 años, estudias ingeniería y eres completamente capaz de buscar trabajo, solicitar una beca o hablar con tu madre sobre cómo reorganizarse. Hay miles de personas que han construido su vida desde puntos de partida mucho más difíciles que el tuyo. No te estoy dejando sin recursos, te estoy dejando sin los míos. Hay una diferencia y con el tiempo la entenderás». Se levantó de la silla despacio, con los movimientos lentos de quien acaba de recibir algo que todavía no sabe cómo cargar. Recogió el teléfono de la mesa y lo guardó en el bolsillo del pantalón. «¿Cuándo te vas?», preguntó. Sin hostilidad. Era una pregunta práctica, del tipo que se hace cuando el suelo se ha desplazado bajo los pies y lo primero es entender la nueva geografía. «Pronto», respondí, «en cuanto los trámites avancen». Asintió una vez, muy despacio,
y salió de la cocina. Lo escuché llegar a su cuarto. La puerta no se cerró de golpe. Se cerró con suavidad, que en cierto modo resultó más definitivo que cualquier portazo. Me quedé sentado frente a las 2 tazas de café que ninguno de los dos había tocado. Fuera, el sábado de noviembre avanzaba con su temperatura tirante y su cielo cerrado, completamente ajeno al hecho de que dentro de ese piso del barrio de Delicias acababa de romperse lo último que quedaba por romperse. Ya no había más decisiones que tomar entre esas paredes. Todo lo que debía decirse se había dicho. Lo que quedaba por delante era otra clase de trabajo, el de reconstruir desde el único punto de partida que me quedaba limpio, yo mismo. El proceso de divorcio tomó algo más de 2 meses desde la notificación judicial hasta la resolución definitiva. Germán me lo había anticipado en términos similares desde el principio, con documentación sólida, bienes bien diferenciados y ninguna de las 2 partes interesada en prolongar lo evitable. Los plazos se comprimen. Encarna contrató a su propia abogada, una mujer de apellido Velasco, cuyo nombre completo nunca llegué a retener del todo, y desde el primer intercambio entre letrados quedó claro que ninguno de los 2 bandos tenía apetito por un procedimiento contencioso largo, no por generosidad mutua, sino porque el desgaste de una batalla judicial prolongada no beneficiaba a ninguno, y los 2 lo sabíamos perfectamente. La distribución quedó conforme a lo que la ley establecía, los bienes gananciales divididos a partes iguales. El piso de Delicias salió a venta 3 semanas después de la resolución, tasado por una agencia inmobiliaria en 287.000 euros. De esa cifra, una vez liquidada la parte pendiente de la hipoteca, lo que quedó para repartir fue considerablemente inferior a lo que cualquiera habría preferido. Las cuentas corrientes comunes se cerraron y el saldo residual se distribuyó conforme al acuerdo alcanzado. Los fondos privativos, los constituidos antes del matrimonio con el dinero de la herencia de mi padre, permanecieron fuera del reparto sin ningún obstáculo, exactamente como Germán había garantizado desde aquella primera tarde en la calle de Alfonso. Salí del matrimonio con menos patrimonio del que había acumulado, lo cual era la consecuencia esperable de 22 años de vida en común. Lo que conservé intacto era lo único que importaba conservar, lo que era mío antes de que todo empezara. Durante esas semanas seguí viviendo en el piso de Delicias, en el cuarto de la plancha reconvertido en dormitorio provisional. Era una situación extraña que ningún manual sobre divorcios describe con suficiente precisión. Habitar el mismo espacio que la otra parte mientras los trámites avanzan a su propio ritmo burocrático, indiferente al peso humano de lo que procesan. Encarna y yo coincidíamos en la cocina por las mañanas con la economía de palabras de 2 personas que ya han dicho todo lo relevante y no encuentran sentido en añadir nada más. No había hostilidad abierta, solo esa distancia particular que se instala cuando el vínculo se ha roto formalmente, pero el espacio físico todavía no lo refleja. Borja continuaba en su cuarto. Después del sábado de noviembre, no volvimos a tener ninguna conversación de fondo. Cruzábamos el pasillo. Él decía algo corto al pasar, yo respondía con la misma brevedad. Los gestos del territorio doméstico, ejecutados en piloto automático, vaciados del contenido que alguna vez tuvieron. El primer mensaje llegó una semana después de la mañana de la cocina. Lo envió un lunes pasadas las 11 de la noche, largo, escrito con la cadencia reflexiva de quien ha estado dándole vueltas al texto durante horas antes de decidirse a enviarlo. Explicaba que había sido un error de cálculo, sus palabras exactas, y que en ningún momento llegó a dimensionar las consecuencias reales de lo que hacía, que pensó que era algo que no le correspondía resolver, que si pudiera retroceder no volvería a actuar igual. Lo leí completo, no respondí. El segundo llegó 4 días después, más escueto. Solo decía que entendía si yo necesitaba distancia, que no pretendía presionar, pero que quería que supiera que lo sentía de verdad. Lo leí. No respondí. Llegaron 5 mensajes más a lo largo de las semanas siguientes, con intervalos irregulares, que indicaban que no era una táctica calculada,
sino el reflejo desordenado de alguien que no sabe gestionar el silencio sostenido del otro lado. El cuarto decía que había solicitado información sobre una beca del ministerio y que había encontrado trabajo a media jornada en un almacén para costear los gastos de la matrícula del segundo semestre. El quinto era más breve todavía y terminaba con «Espero que estés bien». Los leí todos, cada uno sin excepción. Guardé el teléfono cada vez sin escribir nada. No era indiferencia. Si hubiera sido indiferencia, habría resultado más llevadero. Era algo más parecido a lo que ocurre cuando un material estructural ha superado su límite de carga y la deformación ya no es recuperable. El material sigue ahí, no desaparece, pero su geometría interna ha cambiado de forma permanente y actuar como si no hubiera ocurrido no sirve de nada a nadie. Encarna se marchó un martes de mediados de diciembre. Llegó una furgoneta de alquiler por la mañana, conducida por un hombre joven que no dijo más de lo estrictamente necesario. Encarna y él cargaron durante algo más de 2 horas. La ropa, los objetos personales acumulados en 2 décadas, los cuadros que eran herencia de su madre, la vajilla de porcelana guardada para las ocasiones especiales que nunca terminaron de llegar. Las cajas bajaron por el ascensor en tandas, atravesaron el portal y desaparecieron en la furgoneta, una tras otra con la eficiencia mecánica de quien solo está haciendo un traslado. Yo estaba en el estudio cuando escuché arrancar el motor. No me asomé a la ventana. Cuando salí al pasillo, la casa tenía esa sensación concreta de los espacios que han perdido volumen sin haber perdido metros. Los huecos rectangulares en la pared donde antes colgaban los cuadros, los cajones del aparador a medias, el armario de la entrada con la mitad de las perchas vacías. Una geometría de ausencias que el cuerpo percibe antes de que la mente la nombre con precisión. Supe días después, a través de un comentario de Aurelio del 4º piso, que Encarna se había instalado en un apartamento del barrio de Las Fuentes, el mismo barrio donde el informe de Heliodoro había documentado 7 de los 16 encuentros meses atrás. No me produjo ninguna sorpresa. Era la consecuencia directa de una situación que llevaba casi 2 años desarrollándose, mientras yo firmaba informes en obras de la provincia y llegaba a casa convencido de que lo que me esperaba dentro merecía el esfuerzo. El piso de Delicias quedó despoblado de personas antes de que cerrara la venta. Me mudé a un apartamento alquilado en el barrio de San José una semana antes de Navidad. 72 metros cuadrados, segundo piso sin ascensor, calefacción central y una ventana de la cocina con vistas a la calle. Lo justo, lo que correspondía al momento. Hice 2 viajes con el coche cargando lo que era estrictamente mío. La ropa, los libros técnicos del estudio, el archivo de documentos profesionales y la cafetera italiana que había comprado varios meses antes de casarme y que había permanecido en ese piso durante 22 años sin que nadie reparara en que había llegado antes que Encarna, antes que Borja y antes que todo lo demás. Subí las cajas por la escalera porque el hueco del ascensor del edificio era demasiado estrecho. Coloqué los libros en la estantería vacía. Colgué la ropa en el armario, puse la cafetera en la encimera de la cocina nueva. A las 7 de la tarde de ese jueves me senté en la única silla que tenía en el salón, con el apartamento todavía sin amueblar del todo, y permanecí un buen rato escuchando el silencio de ese espacio que no tenía historia todavía, ninguna memoria adherida a las paredes, ninguna voz grabada en los rincones, solo el ruido amortiguado de la calle 3 pisos más abajo, un vecino moviéndose sobre mi cabeza, la calefacción arrancando con un golpe sordo. Todo lo que había constituido la vida anterior cabía en ese instante en una sola observación desnuda. Había terminado. Lo que no estaba todavía claro era qué nombre ponerle a lo que empezaba. Los meses que siguieron a la mudanza transcurrieron con una cadencia que no tenía precedente en mi vida adulta. Durante más de 2 décadas, había organizado el tiempo en función de otros. El horario de Borja cuando era pequeño, los turnos laborales de Encarna, las necesidades de mantenimiento del piso, los viajes de trabajo que marcaban el ritmo de las semanas. Todo giraba alrededor de una estructura compartida que yo contribuía a sostener
sin cuestionarme nunca si esa estructura me dejaba algún espacio genuinamente propio. En el apartamento de San José descubrí, con una sorpresa que no esperaba, que el silencio no era el problema que había supuesto. Fui amueblando los 72 metros cuadrados de espacio, sin precipitación. Primero lo esencial: una cama, la mesa de la cocina con 2 sillas, el escritorio para los documentos de trabajo. Después, en semanas sucesivas, llegó lo que convierte un espacio funcional en un lugar habitable. La estantería que ensamblé yo solo un domingo por la tarde, con las instrucciones extendidas sobre el suelo, la lámpara de pie que encontré en una tienda de segunda mano del barrio y que daba una luz más cálida que cualquiera de las que había tenido en el piso de Delicias, la cafetera italiana en la encimera de siempre. Seguí trabajando. Las obras continuaban. Los informes de inspección, las visitas a campo, las reuniones técnicas. El trabajo tiene esa virtud particular de que sus exigencias son concretas e indiferentes al estado interior de quien las ejecuta, y durante esos primeros meses eso resultó más útil de lo que habría anticipado. Borja no envió más mensajes después del 7º, el que terminaba con «Espero que estés bien». Hubo un silencio de varias semanas que interpreté como el agotamiento natural de quien ha intentado abrir una puerta repetidamente sin obtener respuesta y ha decidido, finalmente, dejar de llamar. No me alegré de ese silencio. Tampoco lo lamenté. Lo acepté como la consecuencia lógica de todo lo anterior, de la misma manera en que se acepta el estado final de una estructura tras un fallo. No con satisfacción, no con pena, sino con el reconocimiento sobrio de que las cosas han llegado al punto al que tenían que llegar. Fue un sábado de marzo cuando sonó el interfono. Eran pasadas las 4 de la tarde. Había terminado de comer hacía poco y estaba junto a la ventana del salón con una taza de café en la mano y un informe técnico sobre las rodillas que llevaba 1 hora sin avanzar. El timbre sonó 2 veces, con ese tono plano del interfono de un edificio antiguo que no distingue entre visitas esperadas e inesperadas. Me acerqué al aparato. ¿Quién es? Soy yo. Una pausa de 2 segundos. Borja. Me quedé con la mano sobre el interfono durante un momento que debió parecerle eterno desde abajo. Pulsé el botón para abrir. Escuché sus pasos subir por la escalera. Llamó a la puerta con los nudillos, con suavidad. Abrí. Estaba diferente. No radicalmente, pero sí en los detalles que uno nota cuando el tiempo ha pasado sobre alguien que conoce bien. Algo más delgado de cara, con las ojeras del estrés acumulado y no de una sola noche. La postura levemente menos desahogada que la de un chico que hasta hacía pocos meses no había necesitado preocuparse por nada que su padre no resolviera. «Pasa», dije. Entró y se quedó de pie en el centro del salón. Miró la estantería, la ventana, la lámpara de segunda mano. No hizo ningún comentario sobre el apartamento. No sé si porque no encontraba el tono adecuado o porque entendía que las observaciones sobre la decoración no eran el motivo por el que había subido esas escaleras. «Siéntate. ¿Quieres café?» «Sí, gracias». Le puse una taza en la mesa de la cocina y nos sentamos el uno frente al otro, como en noviembre, pero en un espacio completamente distinto, y con una distancia entre nosotros diferente a la de aquel sábado, con la carpeta abierta y los mensajes transcritos. Aquella mañana había urgencia, documentación y consecuencias por anunciar. Esta tarde había solo 2 personas sentadas en una cocina con las tazas entre los dedos. Borja habló durante bastante tiempo. No lo interrumpí en ningún momento. Escuché todo: que había conseguido mantener la matrícula con el trabajo del almacén y una beca parcial concedida en enero, que las cosas con su madre eran complicadas y que vivía en una habitación alquilada en Las Fuentes porque quedarse con ella, después de todo, no había resultado tan sencillo como imaginaba, que había tenido tiempo, mucho tiempo, para pensar en lo que había hecho, y que cuanto más lo pensaba, menos era capaz de encontrar una justificación que se sostuviera. Que al principio se había dicho a sí mismo que protegía a su madre de algo que no le correspondía resolver, pero que esa explicación fue perdiendo consistencia sola,
sin que nadie tuviera que señalárselo. «No espero que todo vuelva a ser como antes», dijo hacia el final. Lo dijo mirando la taza, no a mí. «Sé que eso no existe. Solo quería que supieras que lo entiendo y que lo siento». Desde la calle llegaba el sonido amortiguado de un coche arrancando, unos pasos sobre el adoquín, una voz lejana. Esperé antes de responder. «Te escucho», dije, «y te creo». Borja levantó la vista. «No cargo rabia contra ti». Lo dije con cuidado, porque era importante que cada palabra fuera exactamente la que quería decir. Lo que sentí en su momento fue real, pero no me quedé atrapado en eso. Lo que me resultó más difícil no fue la rabia, fue comprender que durante 8 meses tomaste decisiones que afectaban directamente a mi vida sin que yo lo supiera, mientras yo seguía construyendo algo que creía compartido. Borja no dijo nada. «El problema no es si lo sientes o no lo sientes. Te conozco desde que tenías 2 kilos y llenabas los pulmones para gritar de madrugada, y sé cuándo eres sincero. Pero la confianza no se recupera porque alguien decida recuperarla. Necesita tiempo, necesita hechos, y necesita que las 2 personas vean lo que hay realmente ahí, sin pretender que el punto de partida es el mismo de antes. ¿Hay alguna posibilidad de que lleguemos a ese punto algún día?», preguntó. La pregunta era directa y merecía una respuesta directa. «No lo sé», respondí, «y prefiero decirte eso a prometerte algo que no puedo garantizar. Lo que sí sé es que el camino empieza porque cada uno viva lo que le toca vivir, sin atajos ni redes que amortigüen las consecuencias. Eso ya lo estás haciendo. El resto no depende de esta tarde». Terminó el café. Permaneció sentado todavía un momento, con las manos alrededor de la taza vacía, como si el calor residual de la porcelana fuera algo a lo que valía la pena aferrarse un poco más. Luego se levantó. Lo acompañé hasta la puerta. En el umbral se giró con el gesto de quien quiere añadir algo y no termina de encontrar las palabras exactas. No lo ayudé a encontrarlas, no porque quisiera hacérselo difícil, sino porque ciertas cosas solo tienen valor si surgen solas, sin andamio. «Cuídate», dijo al fin. «Tú también». Cerré la puerta. Con la presión justa que requiere el mecanismo del cerrojo, sin añadir un gramo más de fuerza del estrictamente necesario. Volví a la cocina. Recogí las 2 tazas, las enjuagué en el fregadero y las dejé en el escurreplatos. Me apoyé un momento en la encimera con las manos todavía húmedas y miré por la ventana hacia la calle de abajo, la acera de adoquines irregulares, el bar de la esquina con 2 mesas fuera a pesar del frío de marzo, un hombre mayor cruzando despacio con las manos en los bolsillos del abrigo, una calle que todavía no conocía de memoria, cuyos ritmos no tenía completamente aprendidos, que a cierta hora de la mañana llenaba de un olor concreto de la panadería del bloque de enfrente, que seguía sorprendiéndome cuando llegaba al trabajo. Pensé que eso era, en realidad, lo más honesto que podía decirse del momento en que me encontraba. Vivía en un lugar cuyos detalles seguía descubriendo, sin historia depositada en las paredes, sin voces antiguas en los rincones. Solo el presente avanzando a su propio ritmo, indiferente a todo lo que había quedado atrás, completamente ajeno a la tarea de nombrar lo que venía. Y por primera vez en muchos años, ese silencio no pesaba. Era mío. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.